Vamos a empezar la clase de hoy con el mismo mecanismo que hemos dado en las videoconferencias anteriores. Vamos a tocar el tema hoy, que es portafolio bancario, el cual le va a indicar a ustedes cuáles son los productos que los bancos ofrecen, aclarándole en primera instancia que en el pasado los bancos no eran multiactivos, es decir, los bancos ahora pueden prestar pueden vender cualquier tipo de producto. En el pasado los productos que vendían los bancos eran especializados, y así eran los bancos especializados. Por ejemplo, la Caja Agraria, que desapareció, era crédito del sector agropecuario. El Banco Ganadero atendía los créditos del sector de la ganadería. El Banco Central Hipotecario, que también desapareció, atendía lo que eran los créditos de vivienda y compra de terreno, y así sucesivamente. Hoy en día, cualquier banco puede ofrecer toda esta serie de productos, porque son multiactivos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a apoyarnos en unas diapositivas que yo tengo sobre el tema para ir dilucidando esos temas, y les sugiero que me la escuchen en primera instancia para que luego, cuando termine la lectura de esta presentación, entonces hagamos las preguntas pertinentes. Entonces vamos a apoyarnos precisamente en esas diapositivas. Vamos a apoyarnos en estas diapositivas. Vamos a quitar aquella parte del video. Bueno, vamos a buscar aquí un marcador. Saben que me gusta trabajar mucho con los marcadores. Vamos a dejar ahí con un marcador. Bueno, que puede ser el color. Vamos a poner un momentito, vamos a ponerlo rojo. Bueno, voy a entrar aquí entre una persona aquí. Admitido. Bueno, bien, entonces, el tema que vamos a estudiar en el día de hoy es el tema de portafolio bancario, o sea, todos los productos que ofrecen las entidades bancarias a sus distintos usuarios. No se olviden que el fundamento, el negocio principal que tienen los bancos es la intermediación. Ellos captan recursos del público y colocan esos recursos del público. Colocar esos recursos públicos es manejar un portafolio bancario. O sea, decirle a los clientes, bueno, yo te ofrezco esto, esto y esto. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, fíjense, las operaciones bancarias o los productos que ofrecen los bancos son operaciones que en primera instancia se clasifican en operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones de servicio. Entonces, ¿cuáles son las operaciones activas? Las operaciones activas son aquellas operaciones donde el banco otorga crédito, donde el banco le dice a los clientes, tú tienes necesidad de un efectivo para una operación, y entonces el banco te otorga ese crédito. O sea, en la medida que los bancos colocan recursos, se considera que esas operaciones son activas, porque otorga crédito, otorga préstamo, le presta servicios. Son unas operaciones activas en la cual los bancos fundamentan la colocación de sus recursos. Otra clasificación de estas operaciones bancarias son las operaciones pasivas. Es cuando el banco capta recursos del público. Y fíjense la relación que hay en el significado de lo que es pasivo y activo. Porque son operaciones pasivas, porque esta plata que capta el banco de los clientes es una plata que le queda debiendo a sus clientes. Si ustedes van a un banco y, por decir algo, abren un CDT, un certificado de depósito a término, ustedes le están entregando esa plata al banco. Por ende, el banco le queda debiendo esa plata. Eso se considera una operación pasiva. Cada vez que los bancos captan recursos del público, se considera que son operaciones pasivas. Y hay otras operaciones que son complementarias a estas operaciones activas y pasivas, como son las operaciones de servicio.
son operaciones complementarias que te permiten hacer operaciones activas y pasivas para efecto de los servicios que son complementarios y se prestan. Por ejemplo, vamos a suponer de que un cliente necesita enviarle un giro a un hijo en una ciudad. Entonces, el banco le puede prestar este servicio, ¿ya? Y prestarle ese servicio significa que entonces le puede prestar ese servicio. En el pasado solamente le prestaban estos servicios a los clientes del banco. Hoy, como los bancos son multiactivos, no solamente le prestan a la clientela del banco, sino a cualquier usuario que necesite el servicio, siempre y cuando pague realmente una comisión que ellos cobran por este servicio. Entonces, fíjense bien, resumiendo esta diapositiva, las operaciones que se pueden clasificar en los bancos son operaciones activas cuando se otorga crédito por parte del banco, operaciones pasivas cuando el banco capta recursos y operaciones de servicio como operaciones complementarias a estas de activas y pasivos para complementar el servicio que necesitan no solamente la clientela, sino todos. ¿Correcto? Bien, continuemos. Veamos en primera instancia cuáles son las operaciones activas y pasivas del sector bancario. Como decíamos, las operaciones activas son operaciones donde los bancos colocan sus recursos, ¿ya? Hay que aclarar que los bancos tienen dos clases de recursos, recursos propios y recursos que captan del público. Esos recursos los suman y son los que ellos colocan como operaciones activas. ¿Y lo colocan a través de qué? A través de crédito. Cuando hablamos de crédito son préstamos que de acuerdo a la calidad y el destino que tengan esos préstamos se van a tener unas condiciones que el banco exige para poder asumir ese crédito. Los créditos de tesorería, que son créditos o préstamos que se le hacen a la tesorería, principalmente de los entes territoriales, de los municipios, de las gobernaciones, de la nación. Son créditos que necesitan para capital de trabajo. El factoring también es una operación activa, es cuando los bancos manejan una cartera de un cliente. El leasing, que son operaciones activas también, porque el banco presta a través de esta metodología en el sentido que atiende una necesidad del cliente para efecto de que él la supla y con el tiempo se puede constituir en una compra ese activo o ese compromiso que ha tenido con el banco. Y están los avales bancarios, que son realmente compromisos que adquiere la entidad bancaria para responderle a las operaciones que hacen las empresas, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, fíjense que todas estas operaciones que se pueden hacer, estas son algunas que se pueden hacer, requieren que sea el banco quien coloque esos créditos, por eso es que son activos, porque al colocarlos los activos, si ustedes realmente meditan, el asiento contable sería de que ustedes generan una cuenta por cobrar, un préstamo por cobrar, o sea, viene siendo un activo y se acredita la salida del recurso cuando se lo entregan a los clientes, que puede ser a través de un cheque y ustedes tenemos que acreditar la cuenta de banco. Entonces, este sería el resumen. Hoy en día, con la pandemia que estamos, se está sufriendo, fíjense que estos créditos realmente han tenido realmente un manejo a nivel del Estado, pero con unos condicionamientos, lo que significa que estos créditos y estas operaciones activas que está haciendo el banco necesitan realmente unos requisitos para que el cliente lo pueda recibir. Y en el caso actual, fíjense que están financiando a estas personas que de pronto no están vinculadas directamente con el banco por la situación que existe. Continuemos. Vamos a detallar o analizar cada una de esas operaciones activas que señalamos en la diapositiva anterior. Los créditos. ¿Qué características tienen los créditos? Hemos dicho que los créditos son préstamos que se nos otorgan a los clientes. Perdón. Los créditos tienen tres características. Primero, cómo se clasifican, cuáles son las garantías que se exigen y cuál es el destino que se utiliza para poder otorgar esos créditos. Entonces, los créditos se clasifican de acuerdo al tiempo. Hay créditos que cuando el tiempo se da a 3 años se consideran que préstamos son préstamos a corto plazo.
Pero cuando el plazo es de 3 a 5 años, ese crédito se considera que es a mediano plazo. Y cuando el crédito tiene un plazo de 5 años en adelante, el préstamo es a largo plazo. Los bancos, como es normal, exigen que para otorgar estos créditos se le dé una garantía. ¿Qué es una garantía? Es un respaldo que exige el banco para en caso de que el cliente no pueda cancelar, el banco pueda ver realmente, tener seguro de que le van a pagar. Entonces, de acuerdo al tipo de préstamo que le hagan, el banco también exige garantía. Entonces, fíjense, hay unos créditos que son garantizados. Esos créditos garantizados, ¿qué garantía se pide? Garantías reales. Por ejemplo, cuando se hace un préstamo para vivienda, ¿ya? Ese es un crédito que tiene que ser garantizado porque es precisamente la misma vivienda que le sirve de garantía al cliente para recibir ese préstamo. Es decir, que en caso de que el cliente no pueda pagar, el banco le puede quitar la vivienda porque el cliente hipoteca esa casa al banco cuando recibe el crédito. O sea, el banco le da el crédito, pero al mismo tiempo le exige una escritura de hipoteca. O sea, en la práctica, esa casa no es de ese cliente hasta que no termine de pagarla, porque mientras la está pagando es del banco, porque está hipotecada. Es una garantía real, porque se puede ver, se puede palpar, se puede observar, se puede cuantificar. Entonces, esas garantías reales, en el caso de los créditos hipotecarios, pueden ser de dos clases. Garantía en primer grado. ¿Qué significa una garantía en primer grado? Una garantía en primer grado significa que en caso de que se esté persiguiendo jurídicamente una garantía, al primero que le pagan es a la institución que esté en primer grado. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes le hace un préstamo a un banco para compra de una casa. Entonces el banco le otorga un crédito, por decir, 110 millones de pesos. El banco, antes de darle los 110 millones de pesos al vendedor de la casa, el banco lo que hace es que le exige una escritura, donde ustedes hipotecan esa casa a nombre del banco. Y entonces el banco va en primer grado, porque es el primero que tiene derecho, en caso que se vaya a vender la casa, a que se le entregue la plata que prestó. Pero de pronto hay unos clientes que son vivos, de pronto no hacen las cosas correctamente y cogen esa misma casa que ya tiene hipotecada con el banco y le hipoteca con otra persona. Esa persona está corriendo el riesgo porque va en segundo grado. Suponiendo que el cliente no quiera pagar y entonces se vende la casa, la plata que se venda hay que primero pagarle al que está en primer grado y se le paga después al que está en segundo grado. Entonces las garantías reales, oíase bien, tienen esa característica. Quien está en primer grado es el que recibe, en caso de situación calamitosa, recibir su dinero y si queda, se le entrega el de segundo grado. También en esta clasificación por garantías existen las garantías prendarias. ¿Qué son las garantías prendarias? La garantía prendaria es cuando también se otorga algún bien como garantía para un préstamo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes hacen un crédito de un vehículo. Ese vehículo, ese carro, mientras ustedes no le están pagando, no hayan terminado de pagar el banco, ese carro queda como una garantía prendaria. O sea, incluso la tarjeta de propiedad sale que tiene una garantía prendaria a favor del banco. Entonces también son garantías donde prendaria porque se da una prenda en garantía, algo que respalde ese crédito. Y están las garantías personales, que son esas garantías donde la garantía tiene que ser a través de otra persona, es lo que famosamente se conoce como los fiadores. El banco te dice, bueno, te voy a hacer un préstamo a corto plazo de 5 millones de pesos, pero tienes que conseguir una persona que te sirva de fiador. Entonces, él viene y firma el pagaré o el documento que está comprometido en forma solidaria, cosa que el cliente, si el cliente no paga, entonces el deudor tiene que pagar. Esas son las garantías personales. ¿Correcto? Y el otro aspecto que tenemos que analizar con los créditos es a qué se va a destinar esa plata que está recibiendo el cliente. El cliente puede recibir la plata con destino a consumo. ¿Qué significa esto, consumo? Que el cliente puede utilizar la plata en lo que quiera, en lo que le dé la gana,
no hay ningún tipo de destino, lo que quiera, ¿ya? Entonces, a mí me prestan 20 millones de pesos, yo me los puedo tomar en el día de hoy, puedo comprar una casa, puedo comprar una moto, puedo hacer, no hay ningún tipo de impedimento de utilizarlo en lo que el cliente quiera. También hay unos créditos que son por libranzas. ¿Qué significa eso? Que el cliente le presta, pero el cliente le van a ir descontando de su sueldo el valor que tiene que pagarle el banco. Y para eso tiene que autorizar al pagador del banco para que le descuente. O sea, antes de que se le otorgue el crédito, el cliente tiene que llevar la autorización que le ha aprobado el departamento de personal de la empresa, donde se está comprometiendo con el banco a que del sueldo de la nómina le va a descontar la plata que va a destinar para pagar ese préstamo que está recibiendo. También tenemos los préstamos que son de fomento. Son aquellos préstamos que sirven para apoyar realmente a las empresas en proyectos, ¿ya? En ampliación de sus productos, en ampliación de un proyecto de cualquier índole, ¿ya? Entonces también existe esta línea de créditos. Estudiantil, cuando se le presta a los estudiantes, ¿ya? O de pronto a los padres de familia, para que apoyen el conocimiento de sus hijos a través de esta línea estudiantil. Está dirigido precisamente a la capacitación intelectual de los usuarios o de los hijos de los usuarios que utilizan estos créditos. Los comerciales, que se dedican básicamente a la parte de apoyar el comercio, a la compra y venta de mercancías. No se olviden que los negocios comerciales son aquellos que se dedican a comprar y vender mercancías terminadas. A las pymes, que son las pequeñas empresas, también hay una línea, ¿ya? Que incluso el gobierno nacional también las apoya para efecto de que también tengan derecho a estos créditos, o sea, son pequeñas empresas. Y hay otra parte que es de pronto de común acuerdo con el cliente, cuando el cliente se vincula a la empresa a través de una cuenta de ahorro, una cuenta de crédito, una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, perdón, que son los sobregiros. ¿En qué consiste estos sobregiros? Los sobregiros son unos préstamos automáticos que se establecen en el contrato de la cuenta de ahorro, cuenta corriente, para en el caso en que el cliente no tenga recursos disponibles, el banco lo autoriza para que utilice o pague o atienda sus necesidades y el banco se la atiende sin tener plata, sin disponible el cliente, con el compromiso que esa plata que él va a utilizar sin tener fondo la tiene que cancelar máximo en 30 días y va a pagar unos intereses mayores a los intereses normales. Entonces, fíjense que las características más importantes de esta parte de los créditos son la clasificación, la garantía que debe pedir el banco para otorgar esos créditos y el destino que le va a dar el cliente a esos créditos. Los créditos de tesorería. ¿Cuáles son los créditos de tesorería? Yo les aclaré que los créditos de tesorería regularmente son para tener capital de trabajo y para atender las necesidades más inmediatas. Los que utilizan más estos créditos de tesorería son los entes territoriales, o sea, son los municipios, son las gobernaciones, son los departamentos, la nación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en el sector público, la plata no fluye en forma tan rápida como fluye en el sector privado, en el sentido de que acá el sector público tiene, los ingresos tiene que recaudarlo a través de los impuestos y los tributos. Entonces, hay momentos en que de pronto la tesorería no tiene esa liquidez inmediata para atender sus necesidades a corto plazo. Entonces, ¿qué hacen esos entes territoriales? Esos entes territoriales vienen y le prestan a los bancos para que puedan atender, por ejemplo, la nómina, el pago de proveedores, el pago de pronto de necesidades inmediatas, etcétera, etcétera. Y entonces ellos piden como garantía a los bancos, en este caso, que ignoren de esos impuestos. Es decir, cuando los entes territoriales le prestan a un banco como crédito de tesorería, lo que realmente respalda son las ignoraciones de los impuestos. Entonces les decía a ustedes que la gran mayoría de los que utilizan los créditos de tesorería vienen siendo los entes territoriales y que una garantía que dan ellos es que ignoran los recursos, los impuestos que ellos recaudan de parte de los contribuyentes. Entonces, fíjense, el cupo de crédito diseñado para cubrir las necesidades. Déjenme buscar aquí mi resaltador. Un momentico, ya
Ya lo voy a conseguir aquí. Saltador. Es que el cupo de crédito diseñado para cubrir las necesidades de financiación de estos relevos es a corto plazo, que sirve básicamente como para pago de nómina, proveedores u otros. Ahora, ¿qué beneficios se obtienen cuando se utilizan estos créditos de tesorería por parte de los entes territoriales? Que la tasa de interés son competitivas. Esto significa que de acuerdo al cliente, el gerente del banco le puede dar una tasa pronto que se amolde a sus necesidades. Entonces ahí es donde está precisamente el papel, ya sea del contador o del director financiero, de asesorar a la directiva o al alcalde de turno para efecto de decirle cuál es el banco realmente que le ofrece los mejores beneficios en cuanto a intereses. No genera impuesto de timbre. O sea, ustedes saben que a veces cuando se hacen estas operaciones con el sector público, algunas operaciones generan un impuesto que es un impuesto de timbre, que tiene una destinación específica. Y el hecho de que ya tengas plata implica que tú puedes tener unos flujos de caja con los cuales tú puedes optimizar el manejo de esos flujos de la caja o de los dineros que tienes en caja. Bien. Sigamos. ¿Qué es el factoring? Fíjense que el factoring, vamos primero a hacer una explicación, un ejemplo, para que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que es la definición de un factoring. Por lo regular, hay muchas empresas que son operativamente eficientes. ¿Qué significa esto? Que ellos elaboran sus productos y los venden comercialmente. Pero dependiendo de la política de manejo que se tenga en cuanto a la forma de vender, estas entidades pueden vender de contado o a crédito. Y si no hay realmente una buena logística de cobro, sucede que el esfuerzo operativo y financiero de las ventas no se van a ver reflejados en un recaudo efectivo. Y entonces van a aparecer una cantidad de cuentas por cobrar que, como la empresa no tiene la experiencia de manejar esas cuentas por cobrar, ahí se va quedando la plata. Y eso le va a acarrear una serie de costos financieros, le va a faltar liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que para poder cobrar es necesario que tenga una logística. Y entonces muchas empresas del sector privado no lo tienen. Es por ello que entonces en ese instante acuden a los bancos para que los bancos, ya se bien, le administren esa cartera. Eso es lo que se llama factoring. O de pronto le vendan esa cartera. Y le vendan esa cartera con un valor por debajo del valor real que tiene esa cartera. Ejemplo, Juan Joncente tiene una cartera de 1.000 millones de pesos y él se da cuenta que no tiene la logística para cobrar esos 1.000 millones de pesos. Entonces lo que hace al banco dice, bueno, acá yo tengo esta cartera, te la vendo. Y el banco entonces no le va a dar 1.000 millones de pesos, sino que el banco le va a dar 800 millones de pesos. Y el banco se encarga entonces de cobrarla. Entonces fíjense que el banco ya hace bien por esa intermediación, por esa compra de esa cartera, él entonces se va a dedicar a cobrar directamente. Pero también le hace firmar, hoy hace bien, los bancos son muy inteligentes y son muy recursivos. En caso de que en esa cartera que él está recibiendo, está comprando, algún cliente no la cancele, el cliente que hizo la operación de factoring tiene que responder. Entonces, esa es la operación de factoring. Es un contrato que consiste en que una empresa financiera compra las cuentas a cobrar de otra empresa que tiene sus clientes y la empresa financiera se encarga del cobro posterior a los mismos. Básicamente ese es el factoring. Cada vez que ustedes escuchen operaciones de factoring es compra de cartera por parte del banco a un cliente para luego administrarla por un valor menor al valor que están en libros. ¿Qué ventaja tiene el factoring? Fíjense, la ventaja del factoring, la empresa puede prescindir de un departamento de cobranza. O sea, tener un departamento de cobranza, eso es plata. Tú tienes que tener abogados, tienes que tener auxiliares, tienes que tener una infraestructura de cobro, tienes que tener toda una serie de logística para efecto de manejar un departamento de cobranza. Si tú haces una operación de factoring, no vas a tener ese departamento de cobranza, que es una ventaja. No constituye una deuda bancaria porque tú estás vendiendo tu cartera, tú no le estás debiendo nada al banco, le estás vendiendo un producto por un menor valor, entonces no hay deuda. Y la incobrabilidad puede ser disminuida, ¿por qué? Porque el banco sí tiene la experiencia para cobrar.
El banco te persigue hasta en la noche, hasta cuando estás durmiendo, te cobra. Y entonces ellos tienen los expertos en eso. Y tienen realmente los software que automáticamente le van cobrando a los clientes. Imagínense el ejemplo por lo menos de la empresa de telefonía móvil, que te cobran hasta cuando tú estás en el baño, te cobran. Entonces, en ese orden de ideas, ellos tienen esa logística, esa infraestructura. ¿Qué desventaja tiene el factoring? Que cobra una alta tasa de interés, ¿ya? Cobra una alta tasa de interés. El leasing es otra operación activa que realizan los bancos. En el leasing, fíjense, es una operación mediante la cual la arrendadora financiera adquiere un bien mueble o inmueble de conformidad con especificaciones indicadas por el interesado. ¿Qué significa esto? Supóngase que un cliente tiene una necesidad de comprar una maquinaria para incrementar sus operaciones y no tiene el recurso. Entonces va al banco y le dice, yo quiero comprar esta maquinaria con estas características, y entonces el banco le dice, bueno, yo te la apruebo, pero te lo voy a aprobar por el sistema de leasing. El sistema de leasing consiste en que el cliente recibe esa maquinaria y le va pagando mensualmente en un plazo establecido con unos intereses a título de arrendamiento de esa máquina. Cuando el cliente termine de pagar en el plazo esos cánones de arrendamiento de esa máquina, entonces tiene el derecho a una opción de compra. O sea que va a quedar a nombre del cliente. Ese es el leasing, ¿ya? Es como si se le estuviera arrendando al cliente, oígase bien, le estuviera arrendando al cliente la maquinaria, ¿ya? Entonces, en ese orden de idea, el leasing es esa operación, arrendamiento de activos fijos básicamente, que el cliente necesita bajo unas condiciones específicas, donde el banco le hace el crédito, pero va a ser dueño de esa maquinaria, esos activos fijos, cuando termine de pagar los cánones de arrendamiento de un plazo determinado. Por eso aquí en el resumen dice, operación mediante la cual una arrendadora financiera adquiere un bien inmueble conforme a las especificaciones indicadas por el arrendatario o por el cliente, quien lo recibe para su uso por un periodo determinado a cambio de una contraprestación dineraria que incluye amortización del precio, intereses, comisiones y recargo previsto en el contrato, lo cual genera una opción de compra al final del periodo pactado. Es como si le estuviera arrendando, ya sé bien, esa maquinaria que previamente el cliente ha necesitado y que el banco le facilita recursos para poder adquirirla. Los avales. ¿Qué son los avales? Decía que los avales son los respaldos que hace el banco, ya hace bien, para respaldar actividades o operaciones que hacen sus clientes. O sea, un cliente de pronto tiene que hacer una operación y no tiene recursos, entonces le dice al banco, yo quiero que me respaldes con esto, entonces le hace un respaldo a través de ese documento. Bien. Hemos tenido inconvenientes con el asunto del fluido eléctrico, por eso es que se nos va cuando estamos detectando. Tenemos que hacerla, pero de todos modos, yo le insisto a ustedes que esto yo lo voy a evitar y se la voy a mandar sin ningún tipo de contratiempo. Continuamos. Entonces, los avales se clasifican en avales personales, o sea, son los avales que emiten las personas, ¿ya? Son los avales que emiten las personas. Cuando le decía, por ejemplo, de que un cliente necesita un préstamo y de pronto el banco le dice, bueno, necesito un fiador. Entonces, ese fiador precisamente es, cuando firma ese pagaré o firma eso, es un aval personal, o sea, emitido por personas físicas naturales. Los avales personales son normalmente usados en crédito hipotecario y de consumo, básicamente en eso de libranza. ¿Ah? Ellos utilizan mucho, los bancos se curan mucho en esa parte, los bancos siempre van a pedir respaldos, Bien, y los avales bancarios, que son comúnmente los contratos de arrendamiento de vivienda, y por ejemplo en este caso, pues estamos en esta epidemia, algunos arrendadores le exigen a los arrendatarios que le entreguen un aval bancario de arrendamiento. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no pueda pagar, el banco tiene que pagarle al cliente el arrendamiento, ¿ya? Para eso, ¿qué pasa? Es que el cliente del banco tiene que pagarle una prima por ese aval, ¿ya? Tiene que coger ese aval, ¿ya? Entonces, en ese orden de idea, los avales bancarios
Los avales bancarios, uno que comúnmente utiliza es el de contrato de vivienda, ¿ya? Y los avales bancarios también, vamos a ver posteriormente en la otra diapositiva, también se puede también utilizar para lo que son los créditos bancarios o operaciones bancarias que hagan los clientes. Bien. Esos avales bancarios, cuando son operaciones bancarias, los bancos los clasifican en aceptaciones bancarias, garantías bancarias y cartas de crédito. Insisto, todos estos son avales, documentos donde el banco se compromete a respaldar algunas operaciones que hacen la clientela en operaciones nacionales o internacionales, con el fin de que ellos puedan hacer sus operaciones atendiendo de que no van a tener problemas financieros porque el banco los va a respaldar. Veamos cada uno de ellos. Veamos cada uno de ellos. Veamos cada uno de ellos. Las aceptaciones bancarias. ¿Qué son las aceptaciones bancarias? ¿Ya? Las aceptaciones bancarias son préstamos a corto plazo. ¿Y a quiénes se les hacen esos préstamos? A los importadores y exportadores, a las personas que importan y exportan. Y que eso necesariamente ayuda al manejo del comercio internacional. ¿Correcto? Bien. Un ejemplo, supongamos de que alguno de ustedes necesita exportar, porque su trabajo es de exportar unos vehículos, por decir, vamos con un ejemplo, unos vehículos. Entonces, ustedes realmente no tienen la plata para poder comprar esos vehículos, ¿ya? Entonces, como no tienen la plata para comprar esos vehículos, ustedes acuden al banco. Van donde el cliente que le va a vender los vehículos le dice, bueno, yo te voy a comprar esos vehículos a través de una aceptación bancaria. O el mismo proveedor le dice, no, yo te vendo siempre y cuando me traigan una aceptación bancaria. Entonces, tú vas a tu banco y el banco dice, bueno, yo quiero importar estos vehículos, pero no tengo la plata, entonces necesito que ustedes me otorguen una aceptación bancaria para que el cliente me pueda vender esos vehículos. Entonces, el banco expide un documento que se llama aceptación bancaria, se lo da al cliente y el cliente se lo lleva al proveedor. Ya con ese documento, el proveedor ya está realmente concientizado que no va a tener ningún problema, porque el banco es el que le va a pagar. El banco es el que le va a pagar cuando reciba los vehículos, porque es una aceptación que el banco está aceptando. El banco está aceptando que él va a atender esa deuda, ¿ya? Porque ya otorgó precisamente esa aval, esa aceptación bancaria, ¿ya? Entonces, con esa aceptación bancaria, una vez que existe, entonces ya el cliente o el proveedor le puede enviar los carros a su cliente. Básicamente son las aceptaciones bancarias. Bien. Las garantías bancarias son aquellas a través de las cuales el banco emisor debe realizar el pago de la suma asegurada en favor del beneficiario con el simple requerimiento por parte de este último, sin tener la facultad de discutir el derecho que existe en favor del beneficiario. O sea, cuando se coge una garantía bancaria es un respaldo que un cliente o un proveedor le está exigiendo a un cliente, ¿ya? Con el fin de que se cumpla lo que se está estableciendo en el contrato que se está firmando. Eso se utiliza mucho en la parte cuando hay oferta pública, ¿ya? Cuando hay licitaciones públicas. ¿Por qué? Porque en las licitaciones públicas lo más importante es que se establezca la seriedad de la firma, que la firma realmente se comprometa a poder entregar o ejecutar los trabajos como dice el contrato. Entonces, en el caso que no cumpla con esa seriedad, el banco, ya se ven, le tiene que pagar o indemnizar a el cliente por los perjuicios que le está causando esa persona o esa empresa. Entonces, fíjense que una de las obligaciones donde se da mucho la garantía bancaria son en la seriedad de oferta, en las licitaciones públicas. O también cuando hay un contrato en el sector público o privado también, en la cual el contratista recibe un anticipo. Y ese anticipo tiene que manejarlo precisamente es para desarrollar la obra. Pero muchos contratistas no hacen así, ponen la plata y la manejan con un concepto distinto. Entonces, se pide una garantía bancaria para el buen manejo de los anticipos.
O sea, y en caso de que el contratista utilice mal los anticipos, el banco tiene que darle esa plata al cliente que mandó a hacer los trabajos. Y el cumplimiento de los objetos contractuales, o sea, que se cumplan de acuerdo a las especificaciones. O sea, básicamente la garantía bancaria es un respaldo que exigen en la parte de la contratación las personas que van a recibir el servicio por parte de un contratista para que le cumpla no solamente en la seriedad de la obra, en el buen manejo, sino en el cumplimiento de los objetos contractuales. Las cartas de crédito. Las cartas de crédito, fíjense bien, son acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, o sea, el cliente es el que establece las condiciones y va donde el banco y dice, yo quiero esto con estas condiciones. El banco se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal, cuando vamos aquí, el banco directamente es aquí nacionalmente, o por un corresponsal que puede ser en el extranjero, ¿ya? A pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero o a pagar o aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario. O sea, el banco se compromete una vez que ya llegó a un acuerdo con el cliente a pagar una cuenta, a recuperar una letra que haya firmado el cliente o a firmar cualquier documento donde el cliente se haya comprometido mediante una carta de crédito. O sea, con esa carta de crédito es un préstamo que le hace el cliente. Entonces, con ese préstamo, el destino cuál es recoger una letra que haya firmado el cliente, recoger un documento, un pagaré que haya firmado, etcétera, etcétera. Así funciona la carta de crédito. Y eso es contra la prestación, y eso cómo se da en la medida en que la persona a la cual se le esté endeudando presente la letra por cobrar, presente la cuenta por pagar, o presente el documento donde se acredita que se está debiendo esa plata por parte del cliente para que el banco le pueda otorgar realmente o pagarle realmente esa obligación. ¿Qué son las operaciones pasivas? Operaciones pasivas. Ya había dicho que las operaciones pasivas son aquellas en los cuales los bancos recaudan recursos, ¿ya? O sea, plata que el banco está recibiendo por parte de los clientes y por ende los bancos le están debiendo esa plata a sus clientes. Por eso es que se constituyen en deudas, son pasivos, porque son plata que está recaudando del público. ¿Cuáles son las operaciones pasivas que comúnmente se dan en los bancos? Las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a término y las tarjetas de crédito. Bien. ¿Qué son las cuentas de ahorro? Las cuentas de ahorro tienen estas características. No cuentan con chequera. O sea, la mayoría de las cuentas de ahorro se pueden retirar. Y cuando usted no tiene cuenta de ahorro, ¿cómo retiran ustedes los dineros? Los retiran a través de los cajeros, ¿ya? O lo pueden retirar directamente en el banco a través de una libreta de cuentas de ahorro, donde ustedes llenan esa libreta, la llenan y se presentan al cajero y el cajero le entrega la plata. O sea, no se utiliza cheques. Regularmente el cliente recibe un extracto mensualmente del manejo que ha tenido esa cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro normalmente cuentan con línea de crédito y de canje. O sea, cuando tienes una cuenta de ahorro, en la medida en que va pasando el tiempo, el banco te puede dar un crédito, ¿ya? Y te puede dar un crédito también sobre el canje. Posteriormente vamos a ver lo que es canje, pero el canje precisamente es el intercambio para verificar si los clientes tienen disponibilidad de los recursos cuando pagan con cheques que no son de la misma plaza o de la misma ciudad y hay que llevarlos al Banco de la República. De remesas, cuando hay que confirmar precisamente esa disponibilidad en otras ciudades distintas al sitio donde se hizo la operación o la consignación. Y de acuerdo a la política de crédito que se dan precisamente esas líneas de crédito, ¿ya? No obstante, lo anterior, el sistema como solo permite girar contra saldo disponible. O sea, hay unos sistemas donde los bancos establecen que solamente puede girar cuando haya saldo. Hay otros que no. Todo depende de la política interna que maneje el banco. Estas cuentas de ahorros, cuando ustedes las mantienen, le van a generar un interés por el saldo promedio mensual. Por el saldo promedio mensual. Pero el promedio mensual menor. Ya, menor. ¿Ya? Entonces, fíjense que una característica es que ustedes en la cuenta de ahorro se van a ganar algún interés, aunque es mínimo, pero lo ganan. ¿Ya? Bien.
Esta parte ya quedó suprimida. O sea, cuando el interés diario, si el cliente lo requiere, no, los bancos ya lo contabilizan mensualmente. Las cuentas corrientes son cuentas que se manejan con chequera. ¿La chequera qué? Es un documento que presta mérito ejecutivo. Cuando ustedes giran un cheque, ese cheque le da el poder o la investidura a quien lo recibe de poder convertirlo en dinero. Y solamente tiene que ir al banco a cobrarlo o a consignarlo en las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorro que el cliente tenga. Lo que ustedes cuando giran un cheque le están diciendo al cliente, vaya y cobre ese cheque, y el banco está en obligación de pagarse, ¿ya? Entonces las cuentas corrientes se manejan, son chequeras o se gira con cheque. Estas cuentas corrientes no devengan intereses. Aunque la ley no lo prohíbe, el sector bancario, que no es justo, diría yo, porque la gran mayoría de la gente tiene su plática en la cuenta corriente, y fíjense que está precisamente es colocando la plata para que el banco la maneje, y el banco no le paga interés, ¿ya? Y la ley no lo prohíbe. Sin embargo, es un comportamiento general del sector bancario no pagarle intereses a las cuentas corrientes. Cuenta con líneas de crédito, de canje. En la medida que tú tienes un cheque en canje, de pronto con esa línea de crédito en canje te pueden decir gira sobre canje. Y puede realmente girar. También puede tener el sobregiro, que le he dicho que son la disponibilidad que tiene un cliente cuando no tiene recursos disponibles, el banco lo utiliza para que gire, para que posteriormente pueda pagarla en 30 días con un interés mayor. Y la remesa, que son valores que se van a constatar a través de la confirmación en otras ciudades. Se emite al menos un extracto mensual para que el cliente sepa cómo ha manejado durante ese mes las operaciones en su cuenta corriente. Y aquí está el cheque, ustedes lo conocen. Este es un ejemplo de un cheque. Aquí dice la fecha, el nombre de quien se gira, el valor en números, el valor en letras, y la persona que está firmando, o sea, el dueño de la cuenta corriente, autorizando para que este señor, esta fundación que dice aquí, vaya y cobre el cheque al banco o lo consigne si ya quiere. Entonces, fíjense, por lo tanto, es un título a través del cual se autoriza a una persona a extraer dinero de una cuenta sin necesidad de que este individuo sea el titular de dicha cuenta. Por tal motivo, el cheque se utiliza como medio de pago, reemplazando el dinero en efectivo. ¿Qué tipo de cheque existe? O sea, el cheque es un documento, pero la forma en cómo se gira y cómo se utiliza ese cheque tiene diferentes formas. Hay cheques que el girador lo coloca, el beneficiario lo coloca al portador, o sea, no le pone un nombre, sino pone el portador. ¿Qué característica tiene cuando un cheque se gira al portador? Que el banco se lo va a pagar a la persona que lo vaya a cobrar, ¿ya? ¿Y cómo lo va a cobrar? Endosando ese cheque. O sea, me pueden girar a mí un cheque, Jorge Hernández, al portador, me dan un cheque a mí, al portador, a Jorge Hernández. Y ese cheque se lo puede entregar a otra persona, ¿ya? También para pagarle. Y esa persona apoya el banco, lo endosa y el banco se lo paga. Porque no es nominativo, no está a nombre de una persona, es el portador, o sea, a quien lo vaya a cobrar. Entonces, para cobrarlo tiene que endosarlo, colocar su cédula, su dirección, su teléfono y el banco se lo paga. El nominativo es distinto, es cuando está a nombre de una persona. Es esa persona la única que puede cobrarlo o consignarlo, por eso se llama nominativo. Para abonar en cuenta, es cuando el cheque se gira y se dice, este cheque se gira, pero tiene que consignarlo en una cuenta específica. O sea, no puede consignarlo en otra cuenta para abonarlo en cuenta. Cruzado, es cuando el cheque se gira y hay que consignarlo. Cuando el cruzado tiene la característica que el documento del cheque se le ponen 2 rayas en el extremo derecho y eso significa que está cruzado. O sea, que ese cheque no se puede cambiar. Ese cheque hay que consignarlo para que una vez que se consigne esté disponible, una vez que se vaya a canje, para que el cliente pueda utilizar esos recursos. Conformado es cuando se da un visto bueno por parte del banco de que está realmente correcto y está disponible para el cliente. Cheques de gerencia. Los cheques de gerencia son unos cheques, oye bien, que gira el mismo banco contra los recursos del mismo banco. Ejemplo,
yo voy a comprar una casa y el cliente me dice a mí, bueno, yo te la vendo, pero me tienes que dar un cheque de gerencia. Entonces, yo tengo mi cuenta en la vivienda. Yo voy a la vivienda y digo, ven acá, yo voy a comprar una casa por 200 millones de pesos. Yo lo tengo esos 200 millones de pesos aquí en la vivienda. Pero mi cliente o la persona que va a vender me dice que tengo que darle un cheque de gerencia. ¿Qué hace el banco? Bueno, el banco entonces hace un cheque de gerencia, ¿ya? Porque se lo autorizó al cliente, que entre otras cosas también lo cobran, el mismo papel, ese documento lo cobran, y el banco gira, es la vivienda de sus cuentas propias que le gira el cheque al cliente. Claro, está cogiendo la plata del cliente, de la cuenta corriente que tiene el cliente. Y entonces el cliente recibe un cheque de la vivienda, no de la persona que está comprando la casa, porque es la vivienda la que está diciendo, te estoy pagando con mi plata. Ese es un cheque de gerencia. Por eso es que es un cheque, cuando hablamos de cheque de gerencia, es un cheque que es seguro, da seguridad, porque el que está realmente girando ese cheque es la institución financiera. ¿Ya? Y hay cheques que se denominan cheques sin fondo, que son aquellos cheques pues, que llegan a la institución bancaria, cuando la institución bancaria va a darse cuenta del banco para poder pagar un cheque, primero se dan cuenta si ese cheque tiene fondo o no tiene fondo. En caso que no tenga fondo, entonces es un cheque sin fondo. Y al no tener fondo, lo que hace el banco es que se lo devuelve a la persona que lo consignó para que ese cliente vaya y discuta con la persona que se lo entregó y puedan dirimir desde el punto de vista judicial la forma en cómo le va a pagar. Aclaro, los cheques sin fondo pueden llevar hasta sanciones penales, en el sentido de que una persona que genera cheques sin fondo puede ir hasta preso, porque la ley así lo determina. Entonces, estos son los tipos de cheques con los cuales realmente nosotros nos vamos a familiarizar en las operaciones bancarias. ¿Qué es un CDT? CDT es certificado de depósito a término. También es una operación pasiva. ¿Por qué? Porque el cliente lleva una plata y entonces esa plata, bueno, yo quiero adquirir un CDT, entonces el banco le dice, bueno, tenemos CDT, el plazo mínimo es tanto, te vamos a pagar tanto y solamente tienes que cobrarlo es cuando se te vence el plazo. Esas son unas características de un CDT. Por eso se llama certificado de depósito a término, que puedes reclamarlo es cuando se vence el plazo. Entonces te pide precisamente un documento que se llama CDT y ese documento tiene mérito ejecutivo, es endosable, es negociable. Yo con ese CDT se lo puedo dar a un hijo mío, se lo puedo regalar. Si se me pierde tengo que denunciarlo, porque cualquier persona que lo encuentre puede ir al banco y el banco se lo puede pagar, ¿ya? Porque si hace un endoso, ustedes que en Colombia estamos claramente se pueden hacer muchas cosas, se hace un endoso fraudulento y de pronto el banco se lo paga. Entonces, ¿qué característica tiene un certificado de depósito a término? El mínimo plazo con el cual un CDT se puede coger es a 30 días. O sea, no se puede coger un CDT con menos de 30 días. El mínimo son 30 días. Hay CDT a 60, 90, 180 días, de acuerdo a la política que tenga internamente el banco. Lo que le decía, ese CDT puede ser negociado o endosado. O sea, yo tengo ese CDT y de pronto tengo una deuda y entonces puedo pagar con ese CDT a la persona que le debo endosándose, entregándose. La tasa depende del plazo pactado. O sea, en la medida en que el plazo sea mayor, va a generar un mayor interés para el cliente. Si yo con un CDT a 30 días, el interés va a ser menor a un CDT con a 60 días, porque el plazo es más amplio. El banco va a tener más tiempo para poder negociar con la plata que le estoy entregando con ese CDT. La entidad es la que fija el monto mínimo. O sea, el banco es el que dice, bueno, el CDT mínimo, usted tiene que ver CDT aquí mínimo de 100 mil pesos. Menos de 100 mil pesos no se puede darle apertura a un CDT. Entonces, la entidad es la que fija el monto. Los intereses y el capital se pagan al vencimiento de este. O sea, cuando se coge un CDT a 30 días, por ejemplo, a los 30 días el cliente va, se le entrega el capital más los intereses que se generaron durante esos 30 días. Y está sometida a retención en la fuente. Yo pienso que esto ha cambiado, ¿ya? Esta retención en la fuente, pero de todos modos es quien está sometida a quedarse en retención en la fuente. Y ustedes saben lo que es la retención en la fuente. ¿Qué son las tarjetas de crédito? Tengo la absoluta seguridad de que la mayoría de ustedes tienen tarjeta de crédito, ¿ya? Las características que tiene una tarjeta de crédito es que son dinero plástico. O sea, es dinero, dinero ¿por qué? Porque ustedes con esas tarjetas pueden comprar, hacer transferencias, comprar en el exterior,
hacer lo que ustedes quieran, es dinero cantante y sonante, siempre y cuando tengan la disponibilidad y las características y estén al día con sus obligaciones en la tarjeta de crédito, porque es dinero plástico. ¿Para qué sirve ese dinero plástico? Para comprar bienes y servicios. Y eso tiene un cupo máximo. ¿Quién define ese cupo? Lo define la institución bancaria, ¿ya? Porque la tarjeta de crédito es un préstamo. En términos generales, es un préstamo que le hace un cliente, el cual el cliente puede utilizarlo en el tiempo que él quiera, porque él es el que va a establecer el plazo con el cual va a cancelarle la utilización de ese cupo de la tarjeta de crédito. Y también tiene una característica que es cómo se va a pagar, cómo se va disminuyendo esa deuda que va adquiriendo con la tarjeta de crédito. Se va pagando mensualmente en cuotas. Cuotas que se van dividiendo, una parte va para capital y otra parte va para intereses y otra parte para conceptos complementarios que pueden ser el manejo de la tarjeta, seguros, etcétera, etcétera. Entonces, son las características de la tarjeta, ¿ya? Bien. Vamos a volvernos aquí con la tarjeta porque quiero aclarar una cosa. En esta, cuando veamos lo que es la parte del manejo de las operaciones contables, vamos a ver que cuando están tarjetas de crédito intervienen tres partes. Interviene el cliente, que es el que tiene la tarjeta de crédito, interviene el banco, que es el que otorgó la tarjeta de crédito, e intervienen las entidades en las cuales se puede utilizar la tarjeta de crédito. O sea, las empresas que están adscritas a esa tarjeta de crédito donde el cliente y acepta esa tarjeta de crédito. Siempre van a intervenir tres partes. ¿Cuáles son los servicios o las operaciones? Fíjense que hay operaciones activas, operaciones pasivas. Ahora vamos a ver las operaciones de servicio, que le decía al iniciar esta exposición, que son operaciones complementarias a esas operaciones de activo y de pasivo. Los bancos pueden prestar servicios de recaudo de pago. Fíjense que ¿dónde se pagan los impuestos? En los bancos. ¿Dónde se le paga a los pensionados? Perdón, por los bancos. Por pensiones le consignan la plata, recaudan la plata y entonces los pensionados van a cobrar allá. ¿Dónde se recauda el impuesto de industria y comercio? Por los bancos. ¿Dónde se recauda las multas de tránsito? Por el banco. O sea, el banco presta el servicio de recaudo, porque el banco tiene una logística, una infraestructura para poder recaudar. Para hacer este servicio de recaudo, el cliente tiene que hacer un contrato con el banco en el cual se compromete el banco a recaudar y devolverle la plata recaudada en los términos establecidos y cobra una comisión. Por ejemplo, aquí en Cartagena, el recaudo de impuestos predial, el banco lo recauda, tiene que devolverle al cliente o a la alcaldía la parte de ese recaudo, pero tiene que disminuirle no solamente la comisión por el servicio que está prestando, sino de pronto por el compromiso de la pignoración de esos recaudos, ¿ya? Porque yo se lo dije anteriormente que cuando son los créditos de tesorería, por lo regular las alcaldías prestan y comprometen o pignoran los recaudos por los impuestos. También los bancos prestan operaciones de servicio por fondos fiduciarios, ¿ya? O sea, a través de fiducia. Hay una fiducia, entonces se establece un fondo fiduciario y todo se gira y se maneja a través de un fondo fiduciario. El recaudo de impuestos, compra y venta de acciones. Los bancos también pueden servir de intermediario para la compra y venta de acciones. La custodia de valores. Los bancos tienen realmente la forma en cómo pueden custodiar los valores. Ustedes tienen unos valores que son importantísimos. Entonces tienen la custodia a los bancos y los bancos utilizan la logística y los mecanismos para la custodia de esos valores. La compra y venta de divisas, o sea, monedas extranjeras, también lo hacen los bancos. Antes esto lo hacían las cajas de cambio, incluso ahora también las cajas de cambio lo están haciendo, pero en la gran mayoría, para efectos de pronto de más seguridad, lo hacen a través de los bancos, la compra y venta de monedas extranjeras. Lo que son los giros y transferencias, también son operaciones de servicio. Y también los bancos arriendan cajas de seguridad. Esto ha ido disminuyendo, en el pasado se utilizaba mucho. Usted iba en un banco y alquilaba una cajilla de seguridad, el banco le da una llave en una bodega que tenía especialmente el banco bien asegurada, y ustedes con esa llave sacaban su caja de seguridad y colocaban y sacaban lo que ustedes consideraban necesario, y el banco les custodiaba todos los valores que ustedes metían en esa caja de seguridad. O sea, esto viene siendo a grandes rasgos las operaciones de servicio. La intermediación financiera viene siendo esa intermediación que hace el banco y hace bien entre clientes
entre los clientes que necesitan dinero y aquellos clientes que entregan dinero, entre lo que es la captación y lo que es la colocación de recursos. Y habíamos dicho en clases anteriores que esa intermediación se da porque los valores que se captan pagan menos intereses que los valores que se colocan, ¿ya? Entonces, esa es la operación que hacen los bancos, la intermediación financiera. Es importante conocer este aspecto de lo que son las tasas de interés, porque una de los análisis que deben hacer no solamente los contadores, sino los de directores financieros, es que cuando se van a comprometer con los bancos a través de los artículos o del portafolio que están manejando, uno de los aspectos que analizan son las tasas de interés, ¿ya? Entonces, fíjense, hay tasas de interés que se consideran tasas de interés activas, son las tasas que tienen que ver con las operaciones activas, ¿ya? Con las operaciones activas. Las tasas de interés son las que tienen que ver con las operaciones pasivas, o sea, las de colocación son las pasivas, perdón, las activas son las de colocación y las pasivas son cuando el banco está captando. Las tasas de cuento son aquellas que se sustentan por la intermediación, ¿ya?, que hace el banco. La tasa de interés real, ¿ya?, es la tasa que efectivamente está pagando el cliente al banco. No se olviden que hay tasa de interés nominal y efectiva. Entonces, la real viene siendo la efectiva, porque de acuerdo realmente al manejo que se le está dando los recursos, así se puede dilucidar si la tasa realmente, y en los tiempos y las características, si la tasa es nominal o es efectiva. Las tasas liberadas son aquellas tasas que aquí en Colombia muy poco se usa, pero en unos países son liberadas en el sentido que se le da libertad a las instituciones financieras para que sean ellas las que establezcan esta tasa de interés activa y pasiva. Aquí en Colombia lo establece el Banco de la República. Por ende, aquí nosotros manejamos son tasas reguladas, porque son las que dispone el Banco de la República. Entonces, fíjense que este tipo de tasas es importante que tenga el conocimiento para efecto de poder tomar decisiones en cuanto al endeudamiento que pueden tener o la colocación que pueden tener los clientes en el portafolio bancario. Bueno, muchachos, hasta aquí esta exposición. Estamos abiertos entonces ahora sí a la pregunta que ustedes quieran. Vamos a abrir aquí para ver qué preguntas hay. Si hay alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Por favor, ¿me están escuchando? ¿No hay pregunta? Una pregunta. Dime. Es sobre los CDT. ¿Cuál es la función principal de los CDT? Los CDT es como, O sea, como si tú si fueras a yo hacer no un CDT, ahorro. ¿para qué sería? Ya, tú vienes y tienes una plata, entonces tú no quieres gastarte esta plata. Entonces tú vas al banco, le dices, yo quiero tener esta plata durante un tiempo determinado. Y entonces tú la inviertes en ese banco, la inviertes y el banco en contraprestación te dice, bueno, durante un plazo determinado te voy a pagar unos intereses, pero tienes que venir al final de ese plazo para entregarte el capital más los intereses. ¿Ya? Eso viene siendo un CDT. Y ese CDT, que es un documento que te entregan a ti, tú lo puedes endosar, lo puedes negociar, o sea, es plata que tú tienes ahí ahorrada. ¿Ya? Es una forma realmente de una operación pasiva, porque tú le estás entregando plata al banco. Ese es el objetivo de un certificado de depósito a término. ¿Ya? Ah, ok. Y Dime. ¿Qué otra pregunta? la diferencia, o sea, la fiducia es para poner a mover la plata, ¿cierto? O sea, es que tengo un conflicto entre esas dos cosas, porque si, por ejemplo, si tengo un dinero, No, entonces, fíjate, ¿cuál sería para yo? bueno, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos de lo que era la fiducia? La fiducia administra confianza. Pero cuando hablamos aquí de servicios complementarios en el sector bancario, lo que estamos definiendo es el hecho de que, por ejemplo, en el sector público, anteriormente, incluso ahora se robaban mucho la plata, ¿ya? El sector público. Entonces, ¿qué sucede? Para que no se roben eso, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, hay valores que la educación. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la plata que llegue a la Universidad de Cartagena para que la destinen y la manejen correctamente? Entonces, se abre un fondo de fiducia en un banco,
¿ya? Para que sea el banco que no solamente pague, ¿ya? Sino que realmente vigile que lo que está pagando sea correcto. Ese servicio lo presta el banco, o sea, un fondo de fiducia. Entonces, el banco te debe supervisar si efectivamente te deben a ti, si están las cuentas correctamente, si realmente obedecen un contrato, porque en el sector público no se hace ese control. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces, ese es un servicio que el banco presta, crear fondos Sí, de señor. fiducia. ¿Ya? O sea, y se hace más en el sector público, porque el sector público de pronto lo va a pagar la alcaldía, entonces tú puedes pagarlo en la alcaldía, tienes de pronto que dar plata para que te lo paguen, tienes que pagar unos impuestos, tienes que tener una tramitología, no, acá directamente tú te vas a entender con el banco, es el banco que te va a pagar, ¿ya me entiendes? Porque el banco tiene la potestad a través de ese contrato de fondo de fiducia, la característica de poder atender esas obligaciones. ¿Ya? Es distinto a que tú realmente hagas un contrato de fiducia, ya es directo. Ojo, de pronto estás confundida cuando un contrato de fiducia a lo que es un fondo de fiducia. ¿Ya? El contrato de fiducia es el contrato donde tú vas directamente a una fiduciaria y ver cómo administren esto. Y acá es cuando el banco presta un servicio de fondo de fiducia, o sea, te maneja una plata con unas características especiales. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta hay? Gracias. Bueno, muchachos, yo edito esto completamente, hay unos Profesor, errores. Dime, dime, Elvi. Eh, bueno, de acuerdo a lo que he estado explicando con respecto al fondo de fiducia, es decir, no es el banco directamente quien sesiona con el cliente, es decir, es el que contrata con el cliente, sino que son como el vínculo entre tres personas con el que se hace el contrato, y el banco es el intermediario quien hace las funciones que usted decía de vigilar que las contrataciones se den y que esa persona que contrató con un tercero pueda pagarle el dinero, y esa es la garantía que tiene a quien se le está prestando el servicio. ¿Es así? Correcto, correcto. Fíjate, vuelvo y te insisto, el fondo de fiducia es un servicio que el banco le presta a su clientela. ¿Cómo se lo presta? En la medida en que el cliente necesita que se manejen con pulcritud los dineros que va a administrar esa fiducia o ese banco. El cliente es el que le pone las características, le pone las condiciones. Yo te voy a entrar, le dice el municipio de Cartagena, bueno, aquí hay una plata que me vino de educación, y esa educación, por ejemplo, va a comprarle computadora a los estudiantes, por decir algo, un ejemplo. Entonces, se hace una contratación entre la Universidad de Cartagena, ¿ya? Y el Banco de la Vivienda, porque el Banco de Vivienda tiene un fondo de fiducia. Entonces, se hace un contrato estableciendo esas condiciones. Para poder entregarle, por ejemplo, el computador a la persona, nosotros tenemos que tener una relación, tenemos que meter el número del carnet, o sea, una serie de condicionamientos, tiene que estar por lo menos en el CISBEN, no sé qué, lo que establezca ahí, y entonces el banco le va prestando ese servicio para que ese dinero realmente vaya y se maneje de forma pulcra, sin ningún tipo de contratiempo. Ese es un servicio que presta el banco a través de un fondo, pero el que busca es el cliente al banco. ¿Ya? El cliente es el que busca al banco. En el contrato de fiducia es al revés. El cliente busca la fiducia, ¿ya? Y acá el cliente busca al banco, porque el banco es el que va a administrar el fondo de fiducia. ¿Entendiste? Eglis, Sí, profesor, muchas gracias. ¿qué otra inquietud hay? Bueno, para resumir, entonces yo evito esta presentación, porque hemos tenido contratiempo, yo se la envío. Yo quisiera realmente que ustedes me vayan haciendo unos protocolos, porque ustedes saben que lo más probable es que de pronto no se vaya a existir calificación cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, que por favor me vayan haciendo un protocolo de todos estos temas, con la maqueta que le mandé en el primer tema, ¿de acuerdo? Más o menos, ustedes, con el fin de observar y ustedes profundicen más en esto, porque realmente esto es realmente un indicador de lo que aborda cada uno de estos temas son muy, muy amplios. Entonces, me lo pueden hacer por grupos, no
individual, sino por grupos. Me lo van enviando para yo ir analizando y irlo corrigiendo, que es una forma por lo menos de irnos contactando virtualmente. ¿Está claro? Nos vemos en la próxima clase, que con ustedes viene siendo ¿cuándo es? El jueves. El jueves nos vemos. ¿Qué otra inquietud hay? Profesor, esos protocolos, usted la siguiente clase establecerá la fecha, la temática Me gustaría que lo hicieran siempre los fines de semana. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de cuánto está, por lo menos este protocolo de portafolio bancario deberían entregármelo como el lunes que viene. Ya, el lunes que viene. Porque el que vamos a ver en la próxima clase de jueves es más amplio, que ya es el registro de operaciones bancarias, y eso realmente ya son ejercicios. Bien. Entonces, por lo menos pongámosle fecha para el lunes que viene, me lo envían a mi correo. Bien. O me lo ponen ahí por Classroom, yo lo veo ahí. Bien. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces nos vemos. Bendiciones y gracias por todo. Que estén bien. Disculpe, profe, la clase esta la va a enviar al correo. No, se lo envía a su correo individual. A su correo individual le va a llegar a cada uno. ¿Está bien? A cada uno le llega algo. Bueno. Buen día, profe, gracias. Que esté bien.